message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the Familia, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast donde hablamos de lo que sea. Hoy nos tocó desde la distancia, Branditon, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Pues sí, hermano, nos tocó hoy en la casa por temas de toque de queda, temas de COVID, tiempos de pandemia. De hecho, yo te iba a preguntar, hombre, ¿qué ha sido tu vida sin mí? Bueno, pues ¿Qué se siente estar allá transmitiendo sin mí? es muy raro, la verdad, es muy raro porque siempre uno por lo general tiene el equipo acá, estamos con el productor, hoy estoy acá solo, como si estuviera en una videoconferencia normal, pero chévere, es cuestión de adaptarnos, es cuestión de adaptarnos y bueno, ¿era esto o tomar la decisión de no hacer el podcast? Pero Pues bueno, sí, adaptémonos, Branditon. sí, de hecho, pues no me parece mala idea probar esta metodología porque así podemos tener incluso más invitados, a ver a la gente que tanto le interesa, incluso ver las reacciones en tiempo real. Sí, Pues claro. no es que no la vean en tiempo real, sino que se ven las transiciones de las escenas y eso, pero un formato diferente que igual es bueno que lo debatan en redes sociales, nos digan, me gustó más el formato de hoy o como lo venían haciendo estaba genial. Entonces, nada, Dani. Sí, total. Y no está mal tampoco probar formatos porque esta semana nos va a tocar inclusive probar otro formato. Otro La formato, otra sí. semana, no, esta semana, Esta semana. el podcast del jueves lo vamos a Ujú. grabar en la tarde y en la noche lo vamos a publicar. Lo vamos a publicar igual a las 8 de la noche para que la gente se conecte con el horario habitual. Pero nos va a tocar porque pues al final siempre estamos retirados de las casas. Pues yo vivo en otra ciudad diferente a Medellín, aunque es cerca, pues está más o menos a una hora de Medellín. Pero bueno, nos toca adaptarnos, Brandito, nos toca adaptarnos, que es lo más Eh, importante. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, les quiero recalcar que el podcast del jueves es un podcast muy bueno, un podcast muy candente también, muy parecido al podcast que tuvimos hace algunos días con Víctor. Y como de hecho no vamos a tener interacción con el público en vivo, en nuestras redes sociales está la persona que vamos a invitar, que es Ana Rico. Ella es una modelo que ha trabajado en muchos sectores del medio, ha trabajado como webcam, como modelo de fotografía, de modelaje, en fin. Y ella en estos momentos tiene su caja de preguntas en su perfil de Instagram para que le pregunten lo que quieran saber y el jueves hablemos de todos esos temas. De una, súper bien, Brandon. Y bueno, precisamente se presenta lo que hablábamos la semana pasada, creo, con el tema de las restricciones acá en la ciudad. ¿Y no viste un video del metro que estaba colapsado? Sí, sí. Entonces es como esa, o sea, no sé cómo llamarlo, ¿cómo será? Doble moral, ¿o qué? ¿Vos qué nombre le pondrías a eso? ¿A qué? Pues a que nos encierren en una hora, pero que en otra hora esté completamente colapsada la ciudad. Estupidez. No sé, no lo llamaría estupidez, pero es algo muy, muy contradictorio. Inocentada. Más bien sería la palabra como muy contradictorio, como encerrarnos después de las 6 de la tarde, ¿con qué fin? Cuando hacen que las personas se acumulen en el transcurso del día. Y nos pasaba, por ejemplo, esta semana que pues no veníamos con mucho tiempo para la casa y se formaban muchos trancones. Se formaban muchos Ujú. trancones porque la gente, pues, no es porque es el todo para lo último, porque quieren, sino porque a veces toca, porque hay que hacer el rendir el día hasta las 4 de la tarde y pues te toca programar una reunión a las 3 de la tarde. Entonces, no sé la verdad, pero no me siento bien, pues, cómodo con la situación esta porque me parece que es muy contradictoria hacer acumular a las personas a una hora determinada del día para que en el resto, en la noche esté todo el mundo encerrado. No tiene como mucho sentido, weón. No tiene mucho sentido. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno. Pero, pero quería llegar a algo con eso. No quería llegar a nada. Pues que eso fue lo que hablamos la semana pasada en el podcast. En el Sí, podcast de la sí. semana pasada hablamos de ese tema. Yo no sé si llamarlo estupidez como te estaba diciendo, pero no sé si pecan por inocentes o... Lo que pasa es que también hay que ponerse de pronto un poquito en el zapato de estas personas que nos están gobernando en este momento y es una situación que ellos no estuvieron preparados, nunca se prepararon para una contingencia de este tipo. Y pues cada vez
cuando creen que ya pasamos lo peor, sale una nueva cepa, salen nuevos contagiados, las UCIs ocupadas. Entonces, tal vez hay que comprender un poquito y decir, bueno, ¿y yo qué haría en ese caso? ¿Yo qué haría? Y yo creo que a veces pecan por inocentes, pero, y por no parar la economía de un sector, de un país, pero realmente es una bobada. Que te Pero vos paren, crees, que te guarden en una hora y te dejen salir en otra y salgan todos amontonados, no tiene sentido. Brandon, pero vos crees que las decisiones improvisadas, porque podríamos considerarlo una decisión improvisada, o no lo tomas como una decisión improvisada? Sí, Listo. completamente improvisado. Entonces, ¿vos considerás que las decisiones improvisadas son por falta de preparación o por falta de, llamémoslo, de educación? Pues sí, por falta de preparación, no sé si por falta de educación. Pero ¿por qué Por- los diferencias? ¿Por qué diferencias educación de preparación? No, no es como... Porque una cosa es que vos te prepares para algo, porque vos, por ejemplo, te puedes preparar para un partido y eso no es que sea educación, vos te estás preparando para enfrentar ese momento. Educación es cuando ya realmente vas hasta el fondo para ser tal vez un experto en el tema o por lo menos para tener una idea más general de algún tema. Eso es educación, prepararte, vos te puedes preparar para muchas cosas, te tenés que preparar incluso para tu matrimonio, para ser papá, en fin. Ok, ok, importante. Y hablando del tema de la educación, Brandon, que me gustaría que tocáramos ese tema, ¿vos qué opinas respecto a la educación? Podríamos llamarla educación tradicional o el modelo de educación que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Pues yo siempre, yo creo que desde el bachillerato, y las personas que me conocen lo pueden corroborar, yo soy muy hater del sistema educativo actual en Colombia y creo que de la mayoría de países en Latinoamérica, Sí, porque primero yo no hacía tareas, para serles sinceros, yo no hacía tareas, odiaba hacer tareas y no le encontraba el sentido a hacer una tarea. Eh, Me iba muy bien en las evaluaciones, pero era muy malo para hacer las tareas. Y yo siempre pensaba, ¿por qué me tienen que calificar a mí por una tarea que probablemente me la pueda hacer mi mamá, algún otro compañero, en fin? Y no me miden más bien mis competencias ahí en el acto, que miren que yo me preparo en el colegio y no tengo que, y me quiten tiempo de mi vida en la casa. Si yo realmente ni siquiera quiero ser científico o alguna persona, un sociólogo, en fin, no sé. Yo no quiero hacer eso. ¿Yo para qué tengo que sacar tiempo de mi vida si no me interesa eso? Brandon, yo soy muy del tipo que no me gustaban ni las tareas ni las evaluaciones, porque a mí académicamente, o sea, hablando académicamente, con el modelo de como nos enseñan tradicionalmente en nuestra sociedad, las escuelas y los colegios, hablemos de públicos porque hay entidades privadas que generan una mejor educación. Sí. A mí realmente nunca me gustó esa metodología de estudio. Y yo desde muy pelado siempre mostré como cierta distancia con el colegio. Inclusive me tocó repetir algunos años, me tocó repetir séptimo como 3 veces porque yo realmente no quería estudiar. Al final terminé validando y bueno, en fin. Pero vos ahorita hablas de algo y es, ¿vos crees entonces que nos deberían medir por evaluaciones? O sea, estamos en un semestre, no sé, acá califican trimestral, creo, por trimestre, por periodos, creo que son 4 periodos Sí, en el año. sí, sí. Entonces, vamos a estudiar todo lo que tengamos que estudiar en este periodo y con un examen final ustedes pueden aprobar todas las materias. ¿O vos cómo ves el modelo educativo, Brandon, para que sea algo más eficiente? Lo veo igual que como veo el mundo corporativo. A vos te deben evaluar por resultados. Ahora, en el mundo corporativo, a diferencia del mundo, apenas cuando nos estamos preparando en el mundo educativo, es que apenas estás adquiriendo habilidades y estás buscando qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Sí, En el mundo corporativo se supone que ya estás trabajando en eso porque sos bueno en eso, entonces hay que evaluarte competencias o por por tus competencias, por tus resultados, se evalúa por resultados, exacto, resultados. por tus resultados. Lo mismo va a pasar en la educación. Si yo, ejemplo, creería que la primaria serviría para contextos y temas más generales, aprender a leer, escribir, aprender un poquito de historia, porque es importante conocer un poquito de historia, en fin, cositas generales, cultura general, pero ya en el bachillerato yo debería de elegir, bueno, me gusta esto, me gusta aquello, como tener una transición, que tal vez en Estados Unidos hay algo parecido que es el tema de la preparatoria y eso, y
Sin embargo, sí, sigo insistiendo que nos están encasillando en cosas que nosotros no queremos. Porque yo, por ejemplo, si yo vuelvo, insisto, no quiero física, no quiero química, no me interesa, porque realmente no me interesa, porque lo tengo que ver. ¿Sabes qué? Yo considero algo y es que a nosotros nos deberían enseñar más habilidades que materias. Completamente de acuerdo. ¿Qué pasa? La única habilidad, si vos te pones a mirar el sistema educativo tradicional, la única habilidad que te enseñan o en la única habilidad en la que se enfocan es en la memorización, weón. Es en la memorización, porque es que siempre te están diciendo que tenés que Apréndaselo. estudiar un periodo de tiempo para que memorices X cantidad de cosas y que después la repliques en un examen. Entonces, estamos enseñándole a los niños, a los jóvenes, a que solamente memoricen. Y ojo con esto, que yo no quiero decir que memorizar esté mal, porque a mí el tema de la memorización al corto plazo me gusta mucho. Sabes que a mí yo practico mucho el tema de la memorización al corto plazo, sobre todo con números y con direcciones y con esas huevonadas. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy en desacuerdo en que sea la única habilidad que nos fomenten o que nos inculquen desde pequeños. Yo considero que deberían enfocarse más en enseñarnos habilidades como liderazgo, por ejemplo, cómo hablar en público, cómo desempeñarme en un negocio. Y desde niño, o sea, yo no estoy hablando que me enseñen esto desde sexto, desde séptimo. O sea, desde niño que me enseñen a mí de liderazgo y cómo relacionarme con las personas. Me parece que es una habilidad importante y pues en los colegios estamos, o sea, y no digamos que sea culpa, que es culpa de los profesores, porque no es culpa de los profesores. Antes yo considero que los profesores son héroes sin capa que están haciendo una labor muy importante en el mundo de educar a las personas, pero ellos están metidos dentro de un sistema que no es sostenible. Sí, correcto. Qué vuelta, ¿no? Estamos, estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿sabes? Yo qué te iba a decir con respecto al tema de las habilidades de negocios y eso. Eh, yo creo que vos lo ves más así porque obviamente estamos los dos involucrados en el mundo de los negocios y eso. Pero hay personas a las que no les interesa Pero, tampoco eso. pero no solamente hablo de los negocios, Brandon, hablo de ser, de persona como tal. O sea, que te enseñen a ser una persona menos tímida, por ejemplo. Porque hay gente que es muy tímida y hay gente que llega a... Yo, por ejemplo, me considero tímida. Yo soy... O sea, yo vuelvo, o sea, pues sí, ser tímido no es malo, o sea, si es tímido es problema de él, no, o sea, no quiero tampoco que cambien a las personas su manera de ser, si es tímido, pues bueno, es tímido, está bien. Ahora que le enseñemos a que se exprese bien y tal vez quite ese pánico escénico en algún momento, bien, pero es que tampoco una persona necesita montarse en una tarima o hacer una conferencia para Bueno, vivir. bueno, listo. Vamos a decir que no es necesario. Yo Pero a lo que yo quiero es a que fortalezcan las habilidades que tienen, que ya tienen, que identifiquen qué tienen, lo enruten y las fortalezcan. sí, Y si tienen ese tipo de otras cualidades o otras características que lo hacen ser humano único, como ser tímido, pues bueno, es su personalidad. hay un tema ahí y es que ya existe, o sea, esas metodologías existen. Por ejemplo, acá en Medellín, bueno, no en Medellín, sino en La Estrella, hay unos colegios, la verdad no me acuerdo el nombre de los colegios, pero sí me acuerdo el nombre de la metodología de educación. Creo que es la metodología de Waldorf. Entonces en Waldorf lo que hacen es que los primeros años se enfocan en descubrir cuál es el potencial del niño, o pues sí, del niño o del adolescente, según el tiempo en el que ingrese al colegio o a la escuela, y lo que hacen es enfocarse en desarrollar ese potencial que tiene esa persona. Entonces, si ven que una persona es buena para comunicarse, o una persona es buena para ser artista, o es bueno para la música, o X cantidad de cosas, lo que hacen es enfocarse en potencializar y en desarrollar el potencial que tiene este niño, valga la redundancia. Entonces, no exista la metodología en este momento, Brandon, pero y vos decías ahorita algo y hablabas mezclabas los negocios y mezclabas el tema corporativo, pero Brandon, el sistema de educación como está hoy, ¿para qué está creado? O sea, vos crees que para qué está creado el sistema de educación hoy en día? Está para formarnos a nosotros
O sea, hablando en términos laborales, están para formarnos a nosotros como, no sé, como operarios de empresas o de fábricas. Y es una metodología de estudio que viene de hace más no sé, póngale 130 años, 150 años. O sea, hace 150 años vemos la misma metodología de estudio. Póngase la camisa por dentro, enfílese, levante la mano para hablar y ese tipo de cosas. Entonces estamos hablando de que sí nos están formando para el tema laboral, inconscientemente, aunque no nos lo digan, pero nos están desenfocando las cosas por otro lado. Yo, yo solo espero que a futuro, cuando este podcast tenga más audiencia, en fin, no me vayan a hacer memes por lo que yo tanto les digo de esto. Y es que yo soy, he sido, incluso he mejorado eso, yo soy muy conspiranoico, yo soy muy conspiranoico. A mí siempre me ha gustado el tema de las conspiraciones y eso. Bro, es que realmente a nosotros nos tienen encasillados para ser brutos, para estar ahí en un letargo y que lo que digan los de arriba así es y que la educación tiene que ser así. Y pues no, para nada, bro. Vos mismo lo estás diciendo. O sea, el sistema educativo que tenemos en este momento tiene aproximadamente, no sé, 100, Yo creo 150 que más de años, 150 años debe tener. porque pues realmente nosotros no nos educaban así. Si empezamos a mirar tal vez desde la época de los presocráticos o cuando ya empezamos a hablar un poco acerca de Sócrates, de Platón y Aristóteles, nos damos cuenta que ellos aprendían no precisamente como estabas hablando ahorita, que por materias y eso. Y de hecho en estos días que vos y yo teníamos una reunión de otro proyecto de negocios, yo te decía, realmente así es como aprende uno y cómo avanza, a través de preguntarse y responderse. Ellos así avanzó mucha filosofía y muchos de los conocimientos que tenemos hoy. Nos preguntamos, nos respondemos. Y de ahí sale otra pregunta que nos volvemos a responder. Y así sucesivamente. Es introspección, es más un tema de apoyarse también del conocimiento de las demás personas, de indagar, de hacer teorías, hipótesis, en fin, pero que yo pueda utilizar mi cerebro para algo. Qué No que yo nota. tenga que aprenderme un conocimiento que afortunadamente hoy existe internet y lo puedo googlear, pero no tengo que... Y de hecho una vez se acusaron a Sergio Fajardo por eso. No sé si viste cuando le preguntaron de los páramos que él dijo, bueno, no me acuerdo cuál fue la pregunta, y él dijo, yo no sé cuál sea el páramo, creo que es el páramo más grande, no me acuerdo. Y el hombre les dijo, yo no sé cuál es, pero hay una característica muy bonita en la pregunta, Google. y es que usted va y Google se la responde, y yo no necesito esa información acá, porque pues Sí, realmente ¿para qué esa información? tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, vos por qué te tenés que memorizar, un científico, no sé, un químico. ¿Por qué se tiene que memorizar la tabla periódica de los elementos químicos cuando puede tener la tabla periódica de los Ahí al elementos frente. químicos pegada en la pared? Si quiere, o sea, se puede hacer si quiere un mural de la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, yo concuerdo con eso. Y el tema es, Brandon, que es que a nosotros nos enseñan, y ahorita lo decía, no solamente a memorizar, sino a mecanizar. O sea, nos enseñan a ser Exacto. mecánicos. Entonces, ¿qué pasa? En los exámenes que normalmente se hacen, pues yo no sé hace cuánto cambiaron la metodología de múltiple respuesta, pero lo que hacen es decirte, mira este problema, por ejemplo, en las matemáticas, pues que las matemáticas y bueno, ahí eso ya es un tema más abstracto, pues ya no es como mirar cómo puedo solucionar este problema, pero lo que te dicen es como mira, ve, esta es la respuesta es A, B o C, hace el problema para que te dé la respuesta correcta. Entonces lo que Ujú. hacen es ponernos una mecánica de que, bueno, entonces yo voy a empezar a trabajar como un robot para mirar cuál es o cómo puedo descifrar este problema. Y Brandon, o sea, y yo veía algo importante que nos decía como, o sea, no nos formen para ser robots. O sea, fórmenos para hacer lo que el robot no sea capaz de hacer en el futuro. O sea, fórmenos para que el robot en algún momento determinado no nos vaya a reemplazar. O sea, denos la capacidad de buscar herramientas, de ser recursivos, de ser lógicos, de ser auténticos. O sea, hay muchas cosas que pueden enfocar en la educación para que las personas puedan crecer, pero yo no soy tan conspiranoico, pero sí siento que no hay un interés muy grande en que las personas
imagínate donde todo el mundo emprenda, Brandon, imagínate donde todo el mundo cree empresas, imagínate donde todo el mundo haga negocios. Entonces, al final puede que haya una élite que no le interese que las personas despierten o que las personas mantengan dormidas. Eso no está mal, pero realmente yo creo que estamos muy mal en el sistema educativo tradicional, Brandon, parce. Estamos Pues muy mal. igual el hecho de que una persona adquiera conocimientos propios no quiere decir que todos vayan a montar negocios, empresas y se vayan a colapsar porque todos tienen empresas, porque no a todo el mundo le interesa montar empresas. De hecho, el adquirir conocimiento propio te hace pensar, hey, puedo desarrollar algo, una vacuna, Manuel Elkin Patarroyo, por ejemplo. Pues si me entendés, no No necesariamente. necesariamente un emprendimiento. Exacto, o sea, No, no y hay todo el gente muy mundo. exitosa, y hay gente muy exitosa. El que una persona aprenda algo y se preocupe por aprender algo no quiere decir que todo el mundo va a ser igual, porque precisamente para eso somos diversos. Y yo no creo que vaya a pasar algo así. Lo que pasa es que a la gente no le interesa, pues a las personas de alto nivel, no le A interesa la élite, que, a tu sí, élite. a la élite, a los reptilianos, no mentiras, no mentiras, tampoco tan conspiranoico, pero, pero sí no les interesa porque obviamente pues se les van a acabar la gallina de los huevos de oro, porque realmente nosotros somos los que los mantenemos. Pues si la gente se diera cuenta de eso, y espero que no me vayan a meter un tiro por esta ventana, es la verdad, nosotros los mantenemos desde siempre, porque los reinados en Europa siempre se han mantenido cuenta del pueblo, o sea, desde siempre ha sido así, por eso a ellos no les conviene que una persona se quede ahí pues como que sobresalga de los demás. Sí, sí. Solamente le permiten a unos cuantos que, bueno, sí, déjelos para que vea que sí es posible, pero, hey, nos Vos, controla. vos ahorita hablas de algo, vos ahorita hablas de algo muy bacano y era de aprender de los demás. Yo creo que para mí ese es el sistema educativo que más me ha funcionado. Relacionarme con personas y que esas personas me enseñen un poquito de lo que saben. Poder aprender del talento que tiene alguien. Y a mí se me va muy bien eso, Brandon. Yo comparto con vos una semana, comparto con vos un mes o compartimos en un equipo de trabajo, lo que sea. Y yo trato de impregnarme al máximo de todo tu conocimiento y trato de absorber la mayor cantidad de información posible que vos me puedas ofrecer, precisamente porque hay algo, y vos sabes que a mí casi no me gusta la lectura. O sea, yo soy más de video, yo soy más de audio, yo soy más, y puede que si vea algún texto y me interese en él. Me han gustado, he leído algunos libros que me han gustado. Por ejemplo, en estos días me leí uno que pues era como el CEO más grande del mundo. Era un tema bien bacano y me gustaba la metodología del libro. Pero por lo general no me gusta tanto la lectura. Y es otro tema que bueno, pero eso ya es un tema más de gurús y de motivadores que se tiene que leer tantos libros al año, que hijo de madres, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que a mí me ha servido mucho esa metodología de aprendizaje, Brandon. Y es conectarme con las personas, es que las personas puedan enseñarme un granito de lo que saben y al final pues todo el conocimiento que hoy he adquirido ha sido gracias a todas esas personas y hoy puedo decir que tengo el conocimiento de más de 100 personas. Sin ser, obviamente, o sea, no que me sé más que 100 personas, sino que he absorbido conocimiento de más de 100 personas. Sí, no sos un erudito, No, pues. no, ni mucho menos, pero he absorbido conocimiento de forma importante de mucha gente, Brandon, y me ha funcionado muy bien. Y no quiere decir que porque no me guste el estudiar en el sistema tradicional, pues no pueda desarrollarme, no pueda superarme o no pueda hacer las cosas que yo quiero hacer. O sea, no quiere decir Vos, eso, es un paradigma. vos, por ejemplo, y alguna vez lo tocamos, Ah, consideras, ¿consideras que es importante ir a la universidad hoy en ah, día? no. Bueno, hay de casos a casos, ojo con esto, porque no me vas a decir, o sea, yo no es que me vaya a... Tengo un problema cerebral y me voy a ir a operar. Y que me digan, no, es que el cirujano aprendió del tío. Entonces, hay de casos a casos, weón. Hay personas que necesitan la teoría, necesitan los libros, necesitan la historia. O sea, necesitan esa capacidad de que cuando tengan un problema, por ejemplo, que se complique una cirugía,
tenga la capacidad de relacionar toda esa información y darle una solución al problema. O sea, no es lo mismo yo jugar con una empresa, por ejemplo, supongamos yo hago quebrar una empresa, pero no pasa absolutamente nada. Yo no estudié y estoy dirigiendo una empresa y la hago quebrar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que se quiebre la empresa, que los socios vuelvan, repunten. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar si vos estás operando a alguien y no tenés el conocimiento para hacerlo? Entonces hay personas que sí necesitan la educación. Entonces no en todos los casos aplica, pero por lo demás, dejando esto claro, considero que en muchos casos la universidad no es necesaria. Por lo menos en mi caso, siento que he cometido muchos errores a lo largo de mi carrera profesional, pero no me arrepiento de los errores porque he aprendido, como hay un dicho que dice que nadie escarmienta por casa ajena, y por más que vos leas y por más que vos investigues y por más que vos estudies, te tienen que pasar las cosas para poder aprender realmente cómo es que se viven. Entonces yo he tenido la fortuna de vivir de mis errores y aprender de ellos, porque he cometido muchos, pero me siento orgulloso de ellos, porque hoy, en el momento que voy a lanzar un nuevo proyecto, voy a lanzar un nuevo producto, ya sé que no puedo cometer los mismos errores del pasado. Sabes que, Dani, tal vez muchos me vayan a crucificar por lo que voy a decir, pero porque yo creo que es devolverse muchos años de evolución. Y es en el caso de los médicos, de la medicina. ¿Vos cómo crees que empezaron a aprender los doctores? La medicina natural. La medicina, un cirujano. Eh, Neurocirujano, de hecho. pues supongo que le tocaba a través de libros, porque los libros, o sea, pero todas las personas que hicieron algo lo dejaron plasmado en alguna parte. Pero esas personas que lo dejaron plasmados, ¿cómo aprendieron? No sé, practicando, weón. Practicando. Pues si Practicando. vamos a hablar del primer cirujano, pues obviamente le tocó coger un machete, Practicando. weón, y un hacha y abrir cabezas. Coger cuerpos y abrir y plasmar todo eso, weón. Sí, O sea, total. realmente, y yo lo he hablado mucho tiempo, muchas veces con vos. Yo siempre te he dicho, a mí me gusta mucho cualquier cosa que haga explotar que haga exigir al ser humano. Sí, cuando estábamos viendo los videos de rap, de Sí, improvisación. o sea, a mí me gusta porque me parece muy difícil improvisar. Bueno, eso te eleva más como ser humano. Los deportes, en fin, cualquier cosa que uno diga, hey, esta persona realmente es un ser humano y lo está disfrutando y se está exigiendo, eso me parece muy crack. Y yo considero que como seres humanos tenemos mucho potencial. Y un doctor, créeme, si tiene la habilidad, pues no necesita estudiar en la universidad, simplemente puede No estoy de practicar. acuerdo, no estoy de acuerdo. Porque es que Pues así estamos... empezaron. Porque O sí, sea, la así historia, empezaron. usted puede estar de acuerdo, pero no estaría de acuerdo con la historia, entonces. No, estoy de acuerdo con la historia, pero ¿cuántas personas morían por estas, llamémoslo Exacto. improvisaciones, Sí. o llamémoslo... Pero Brandon, hoy no estamos en la capacidad de asumir ese riesgo, porque ya todas las personas tienen acceso a buenos médicos. Yo no voy a ir donde un médico que sea una persona que esté improvisando, a no ser de que estemos hablando de medicina natural, de que esté No, la es que no medicina... vas a ir donde el médico cuando está aprendiendo, es que vos no vas a ir al médico cuando está en la universidad tampoco. Entonces el médico, ¿cómo va a practicar si nadie va a ir? Pues de pronto ya cuando lo califiquen y la hayan experimentado. Pues es que ¿Qué? puedes experimentar con animales, puedes experimentar con ratas, No. y que no vayan a crear los animalistas. Yo siento que eso no tiene nada de coherencia, Brandon. En la época donde estamos, eso no tiene ninguna coherencia, güey. No, por eso digo, me iban a caer porque es retrasarse mucho la evolución que hemos pasado, pero no lo necesita, no necesita la universidad. Sí la necesita. Un médico necesita ir a la universidad. Bueno. Porque cuando hablamos de medicina, cuando hablamos del cuerpo humano, estamos hablando estamos hablando de un sinfín de posibilidades. Porque Pero hay lo que pasa es que la palabra necesita es como indispensable. O sea, si vos me estás diciendo que él, para ser médico, tiene que ir a la universidad, realmente no lo necesita. No es indispensable. Yo considero que sí lo es, porque lo que te estaba No hay diciendo... otra manera. O sea, no hay otra manera. Solo yendo a la Hay muchas universidad. ramas, hay muchas ramas y muchos avances en cuanto al avances tecnológicos o investigación, lo que quiera, del cuerpo humano. Vos cuando vas donde un cirujano o cuando vas donde un médico general, por lo general saben qué te está pasando simplemente con vos darle una narrativa de tus síntomas. Pero si vos vas donde una persona que no sabe nada, weón, pues él simplemente está jugando con tu cuerpo, o sea, estamos jugando con vidas, Brandon, y ya cuando entramos a jugar con vidas, el tema se pone muy complicado, porque era lo que te decía, una cosa es jugar con herramientas, una cosa es jugar con empresas, inclusive con dinero, o sea, una cosa es jugar con dinero, no importa, pero ya cuando hablamos a hablar del tema de vidas,
estamos hablando de que, y puede que vos estés de acuerdo o que penses que es válido, pero hay unos temas de, no sé weón, si eso entrará en un tema de derechos humanos, weón, pero yo la verdad no iría nunca donde un médico que no tenga, o sea, que no tenga un previo conocimiento, Brandon. Pero irías Y donde, pues, exacto, irías donde un universitario que apenas se está formando. si de pronto tengo un dolorcito de cabeza leve o algo leve, pues le Ah, preguntaría de o sea, porque pronto. acomodar la respuesta, no la acomodes. Irías donde un universitario que apenas se está formando. Depende de la Tampoco irías porque situación. apenas se está Depende de formando. la Lo mismo situación. pasa con el médico que lo haga en el caso Si práctico. estoy en Él una apenas se está urgencia, formando en la pero práctica. si estoy en una urgencia, no voy donde un universitario ni Es por el más, acá putas. mismo en el chat nos están diciendo, los médicos practican en urgencias y en diferentes lugares rurales. Sí, pero ¿practican qué? Practican después de haber Lo tenido que ya han 5 años conocido, exacto. de Vos no vas teoría. a ir, vos no vas a ir a la universidad a decirte, ve, lo que pasa es que necesito una cirugía plástica. No lo vas a hacer. Vas a ir donde alguien que ya lo ha hecho miles de veces, donde una persona que ya salió de su universidad, es calificado y en fin. Igual que una persona que apenas va, digamos, si existiera esa modalidad, que creo que no la existe, que ya ha practicado y todavía no está listo. Es más, creo que él mismo te va a decir, no, yo apenas estoy practicando, todavía, no sé. Hay un tema y a vos que te gusta tanto la historia y es, la historia está hecha para que las personas de esta generación no cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado. Estas personas que plasmaron estos libros, estamos hablando de siglos pasados, estas personas que plasmaron estos libros, dentro de los libros plasmaron las soluciones a errores que ellos encontraron. Entonces, ¿qué Correcto. sentido tiene en llegar otra vez como a buscarle la solución a problemas que ya Pero están entonces vuelvo a lo resueltos? mismo. Vos para ir al libro no tenés que ir a la universidad. El libro está ahí listo. Vos, por ejemplo, contratarías a un ingeniero empírico para que construya un puente. Y también me vas a decir lo mismo. Sí, exacto. Me vas a decir lo mismo. Entonces, ¿para Sí, qué me lo ¿cómo hacían respondes? ¿Para qué me antes? preguntas? ¿Cómo hacían antes? Nada, mira que. Bueno, antes de pronto sí lo contratarías. Pero en este momento vos tenés un capital para hacer un puente. Vos tenés Pero, un capital para hacer un puente importante. Hablemos de un puente, ujú, por ejemplo, como el de Brooklyn. ujú. Vos contratarías a un ingeniero empírico que nunca haya hecho un puente en su vida, pero te diga, no, es que mira, es que yo hice una maqueta y es súper lindo, súper play y me encanta el puente, te lo voy a Pues, hacer. pues Ahí, le- ahí no le lo hace un contrataría puente si de tiene bienes. solamente una maqueta de experiencia. Obviamente no. Pero vos contratarías a Mark Zuckerberg, de hecho, para hacer Facebook sin haber terminado su carrera. No, es que él se autocontrató, él emprendió. A él no Exacto, lo contrató exacto. nadie. Vos no necesitas una universidad para hacer las cosas. Brandon, ya te dije que no, ya te dije que no aplica para los casos donde juego con máquinas, recursos, herramientas, plata, Bueno, entonces el empresas, lo caso que de la sea. ingeniería tampoco tiene que ver. ¿Cómo que no? Si se cae un No puente, tiene nada ¿cuántas que ver. personas mueren? Entonces en todo tiene que ver las personas, porque en una aplicación también tiene que ver la identidad de las personas. Estás jugando Sí, con las personas, sí, con la pero no información de se las van a personas. morir. O sea, yo no me voy a morir. O sea, si me ¿Cómo que no se filtran, van a morir? Los pueden asesinar por robarle la información, los pueden robar. si Seguro que filtran mi tiene que ver. correo, o sea, Seguro que todo tiene que ver. Facebook tiene de mí, que soy una persona X, tiene mi correo electrónico, mi nombre, mi fecha de nacimiento, a lo mucho tendrá mi geolocalización, probablemente. ¿Qué puede pasar con eso, weón? Yo soy una persona X. O Sí, sea, usted que no tiene conocimiento en eso, sabe y dirá, ¿qué puede pasar con eso? sí, Pero ¿qué puede alguien que pasar? tenga Pero conocimiento le bueno, va a decir, sí, es información. estamos hablando desde el desconocimiento. ¿Qué pasa si vos estás pasando hoy por el túnel de Oriente, o bueno, o el jueves que vengas por el túnel de Oriente y se te caiga el túnel encima por un error del ingeniero? Porque el ingeniero no supo hacer una filtración bien de la montaña y se vino la montaña encima. Parce, no Ujú. tiene nada que ver, Brandon. O sea, si estamos hablando en términos de una aplicación, se O sea, puede vos me caer la estás diciendo que una aplicación. persona no se puede capacitar en su casa porque tiene que pagar la universidad para que lo pueda hacer. O Pues sea, yo un considero. médico no se puede capacitar en su casa con los mismos libros que me estás diciendo que los tiene que ver en la universidad, Yo, igual que un ingeniero. yo considero que sí necesitamos, yo considero que hay ciertas profesiones que sí necesitan la academia. Y no estoy hablando del título, ojo con esto, que yo no hablo del título, pero sí hablo de tener conocimiento académico de lo que está haciendo. Yo no hablo del título como tal, el cartón, porque el cartón sabemos lo que vale. Pero sí hablo de tener el conocimiento académico y de haber estudiado los posibles problemas que pueden suceder por X situacional o por X decisión que yo tome y pueda llevar a una situación. De eso hablo yo, porque yo todos los días estoy estudiando. Yo por la noche cuando me voy a acostar pongo un podcast y escucho. Ayer te mandé un podcast como a las 12 de la noche o como a la 1 de la mañana, un podcast muy bueno de un tema de acá de Colombia, regulación de criptos y todo el tema. Yo siempre estoy estudiando.
no quiere decir que yo vaya a la universidad. Pero yo no considero que necesite un título. Cuando yo me vaya a presentar a una junta de inversores o a una junta para presentarles un proyecto, es irrelevante si yo tengo un título de administrador o no, porque yo soy administrador, independientemente si tengo el título o no, porque yo sé o he aprendido a administrar proyectos, he aprendido a crear proyectos tecnológicos, he aprendido de finanzas, he aprendido de marketing, he aprendido de muchas cosas con mi autoconocimiento, o sea, siendo autodidacta. He aprendido. Y si yo voy allá, no se van a alarmar porque digan, uy, este man no tiene un título universitario. Pero ¿qué pasa si vos vas a la junta médica, al colegio médico y decís, hey, yo quiero trabajar en el Hospital Pablo Tobón Uribe, que es uno de los más top de acá de Medellín, en la junta, y presentás un trabajo y decís, no, es que yo descubrí cómo resanar huesos con estuco. ¿Y qué van a decir? ¿Qué va a decir la junta? Papi, vaya. O sea, lastimosamente la Junta va a decir que no, porque es un esquema cultural. Por eso es necesario estudiar. ¿Y porque es un esquema cultural? Pero es necesario, Lo hablamos con Víctor. Nos tienen encerrados en un esquema. Pero es necesario, es de lo que estoy hablando, que sí es necesario. Muéstreme que sí funciona. En su mundo quizás no será necesario. Como el Dani, mundo ¿cómo de llegamos a todo esto? Dígame cómo llegamos a todo esto. Demuéstrame que funciona y ya. Te acabé de hacer el ejemplo, Hablando, por ejemplo, de ingeniería civil, pues vaya, pregúntele cómo hicieron las pirámides, o cuántas pruebas le hicieron, o qué, o cuántos exámenes pasó, o cuántos semestres le tenía que hacer. Ninguno. Exacto. Pero seguro ellos no necesitaron de una junta para que les aprobaran. Exacto, entonces volvemos a que hay un esquema. Sí, Brandon, pero es que vos te estás yendo al pasado y yo estoy hablando del presente, huevón. O sea, yo estoy hablando del presente. Si en el pasado funcionó, ¿por qué no puede funcionar ahora? Ay, Brandito, Dios mío bendito. Yo te estoy diciendo a vos lo siguiente. Hoy en día es necesario que estas personas estudien para que sean aceptados en su gremio. Pare de contar. Puede ser estructura. Estamos de acuerdo. O sea, para tener un trabajo. Bueno, listo, ya, perfecto. Para tener un trabajo. Estamos completamente de acuerdo. Para tener un trabajo. Vamos a mirar el chat, por favor. Es para tener un trabajo. Marica, para poder ejercer. Si no, ¿cómo va a ejercer en un trabajo? Claro, papi, claro. No, pues usted tampoco lo van a aceptar. La va a ejercer en una empresa. La va a ejercer de forma clandestina. Y de forma clandestina, por lo general, pasan cacharros. Créame que usted tampoco la aceptarían en una empresa. Porque no tiene regulación. Si vos vas, por ejemplo... Eso aplica en todos los gremios. Usted tampoco la acepta, por masivo, de lo que sea. Brandon, por favor. Hay personas que en este momento son tope de gama en el mundo ejecutivo y no se graduaron. Mirad lo que dice, por ejemplo, Elon Musk. Mirad lo que dice Elon Musk de la universidad. ¿Qué dice Elon Musk de la universidad? O sea, sí, Elon Musk pero él hizo su propia empresa. Usted me está hablando de contrataciones. Si usted va y se presenta a una empresa a que lo contraten, no lo van a contratar. Pues a mí me contrataron en una empresa. ¿Sí? Sí. Y hablemos de la empresa. Bueno, usted básicamente creó la empresa. Yo creé una parte de la empresa. Vaya a ver si lo contrataron en una empresa reconocida. Vaya a ver si lo contratan en una empresa reconocida. ¿Y por qué no? No te van a contratar y vos sabes que no. Brandon, por favor, te acomodas a lo que te conviene. Si sale hoy una empresa hablando de requerimiento en criptomonedas, yo no voy a decir que yo soy de re top en criptos, ni mucho menos, pero yo creo que tenemos un camino importante en desarrollo de blockchain y criptomonedas. Si una empresa necesita una asesoría en blockchain y criptomonedas, inclusive personas me han llamado para darles asesoría en blockchain, me han llamado empresas importantes. En esos días te conté, me llamó una exgerente que era jefe mía a decirme que el esposo, que también tiene un buen cargo en una empresa, me estaba llamando para pedirme una asesoría en blockchain. Eso no tiene nada que ver, weón. ¿Y vas a ser el CEO de esa empresa? ¿Qué? ¿Y vas a ser el CEO de esa empresa? Yo no voy a ser el CEO de esa empresa, pero puedo llegar a ser el CEO de esa empresa. Claro, ustedes lo pueden preguntar por blockchain y criptos, porque usted sabe blockchain puedo entrar, pero vos nunca vas a ver a un médico llamando a otro médico que es empírico, que fue autodidacta, a decirle, hey, vení, necesito que me asesores en cómo cortar esto para no afectar la vena, o en fin. O sea, nunca lo vas a ver. Está siendo demasiado contradictorio. Por lo menos te estás acomodando a la conveniencia. Trata de ser un poquito más objetivo. No, realmente. Juro que no. Te estás acomodando. ¿Te van a contratar a vos en algún momento como administrador de una empresa importante? ¿Por qué no? Sin carrera. ¿Por qué no? Si cada vez estamos evolucionando más en la contratación de talentos. Bueno, papi, está bien. No voy a discutir. Pero un médico nunca lo van a contratar. Estás diciendo que por qué no. Me estás diciendo que por qué no. Nunca lo van a contratar. No me respondes el por qué. Porque yo no conozco una empresa seria que contrate a alguien que no tenga realmente. Yo tampoco conozco un caso. O sea, si vos haces tu propio proyecto por conocimiento. Pero te la puedo buscar. Te la puedo buscar y te la puedo googlear en este momento y te puedo asegurar que me aparece alguna. Bueno, hágalo. Te puedo asegurar que me aparece alguna. Vaya contestando el chat. Vale. Bueno, mientras tanto, en el chat
Bueno, por acá Dani nos está saludando. Samuel J2154 dice, los gobernantes no van a cerrar los medios de transporte sabiendo que es lo que les genera dinero a ellos. Sí, en parte es verdad. Daniel K724 dice, deberían quitar los bloques de matemáticas, ciencias y poner bloques de economía y ética, que son mucho más valiosos para el conocimiento humano. Pues es lo que yo le estaba diciendo al principio, realmente no es que los tenga que quitar, es que al que le guste vaya y al que no, no vaya. Y si a usted le gusta el tema de la economía, pues vaya usted a economía, se refuerce en economía, y si quiere ver ética, también va a ética porque usted quiere ser un ser humano con principios. También, pues no es que lo quiten, sino que las personas puedan elegir. Bueno, acá googleé de la siguiente manera para que también hagan el ejercicio. Empresas que contratan gente sin universidad. Lo puse de esta forma. Sí. Y me aparece que porque el mercado laboral está cambiando y debes enterarte de que grandes compañías en el mundo como Google, Apple e IBM están contratando a personas sin títulos universitarios. ¿Y para qué cargo? Mal para el cargo que sea. Vaya, contrate un Termine de doctor. googlear. Vaya, Termine de contrate. googlear. ¿Qué? Termine de googlear y dígame para qué cargo. Vaya usted a mirar, por ejemplo, qué médico, por lo menos una noticia de un médico donde contraten a una persona sin Vaya título, a weón. Google. No, no Vaya lo voy a a leer el Google. artículo completo. O sea, simple, para que no nos enfrasquemos en este tema orando, Pues porque entonces no es porque es que objetivo. estamos llegando al punto de que estamos enfrascándonos a ver quién gana la conversación y eso no tiene ningún Sí, sentido. Eso no tiene ningún sí. sentido. Yo lo que quiero es que sea objetivo. Googlealo Yo lo vos, que quiero es que sea investigalo. objetivo. Yo estoy siendo Porque te completamente estás objetivo. acomodando. Bueno, weón, Simplemente está te bien. Lo acomodas. quiero ver en el momento. Lo quiero ver en el momento. Es más, yo te hago una pregunta. ¿Vos te dejarías dirigir en una empresa donde el CEO o el administrador no tenga un título universitario? Ya me ha pasado. ¿Te dejarías dirigir? Ya me ha pasado. ¿Y te dejarías operar de un cirujano que no tenga título universitario? O que no sepa... Demuéstreme que lo puede ¿Cómo se lo hacer. va a demostrar? Muéstrame Con los operación. resultados. Pues Ahorita lo espere, estamos hablando. salga la anestesia, Ahorita, weón, y le digo a ver si no fue bien o no. Es muy doble moral. escúcheme. Usted ahorita desde el principio lo dijo. Si usted me demuestra los resultados, estamos hablando de una manera general. Si usted me demuestra resultados, estamos hablando por sus resultados. Sí. Yo cómo no lo voy a evaluar por eso. Desde un principio estabas hablando de eso y ahora estás cambiando lo que estabas diciendo ahorita. Yo O no sea, cambié no nada. entiendo el por qué me estás diciendo que no te dejas a hacer una operación de alguien si te demuestra que lo ha hecho anteriormente bien. Yo no voy a jugar con mi vida, weón, ni nadie lo va a Bueno, hacer. entonces no tiene sentido lo que estás Nadie diciendo lo al va a hacer. principio. Marica, vos te No vas al tiene extremo, sentido. weón. O sea, que usted antes de decir algo tiene que pensar en todas las opciones, en todos los escenarios. No puedes decir algo a la ligera y luego Brandon, yo más adelante excluí. cambiar el tema. No, papi, Marica, yo juro revisa que el yo excluí podcast. Estamos hablando del ciertas sistema educativo. profesiones. Estamos hablando del sistema educativo. Estamos hablando de que se tenía que Marica, evaluar precisamente te por las excluí, habilidades, por los resultados. me hiciste la pregunta que si el título universitario era necesario. Te excluí No, unas eso fue profesiones. después. Marica, Después mañana cuando te te ves el empezaste a podcast. Mañana acomodar. te ves el podcast otra vez. Eso fue cuando te empezaste a acomodar. Eso fue ya cuando te empezaste a acomodar. Porque vos siempre sos así. Bueno, listo. Avancemos del tema y mañana vuelve y se mira el podcast a ver si no te excluí primero unas profesiones y te dije que otras profesiones sí se podían. O sea, no tiene ningún sentido, weón. Pero bueno, ya está bien. Si quiere gane usted, pues, para que terminemos el tema. A lo que nos dice Samuel J2154. Entelco contrata sin título universitario y es una muy buena compañía. Claro, pues para call center. Pues sí. Qué gonorrea. Pero juro que hay cargos top. Bueno, Masaru, Oye, Daniel y es que ha pasado, y de hecho a mí me parece súper bien que contraten sin tener un título universitario, pero créeme que a vos como CEO no te van a contratar sin un título universitario, porque lastimosamente es lo que estás diciendo ahorita, estamos encasillados en un sistema en el que vos tenés que mostrar un título para poder ser algo. Lastimosamente. Hay casos excepcionales. Ejemplo, la mayoría de ingenieros hoy en día o desarrolladores no tienen que graduarse para realizar aplicaciones, startups, en fin, para desarrollar un montón de situaciones que los pueden impulsar a este tipo de empresas como Google, IBM, en fin. Y esos son los cargos que realmente están contratando. Pero créeme que un administrador sin experiencia y sin título no va a ir a Google. Créeme. Pero vos crees que una persona que ingrese como un desarrollador junior, por ejemplo, y empiece a mostrar su talento y sus capacidades, ¿vos crees que no puede ascender a directivo dentro de la misma compañía, escalando? Sí, puede que no lo contraten. Eso pasa, eso pasa. Eso es lo que más pasa. O sea, puede que no lo contraten o busco CEO sin título. No, en realidad no pasa. Por lo general contratan personas que tienen mucho bagaje en el ámbito ejecutivo. Inclusive
no buscan solamente que tenga título, o sea, buscan que tenga ya recorrido en empresas, que haya dirigido empresas exitosas, que haya llevado negocios, que haya sacado compañías a la bolsa. O sea, un montón de cosas buscan para contratar un CEO, pero yo llego al punto, Brandon, y para que no continuemos con el tema, que estamos llevando mucho el podcast a esto, y es que hay ciertos cargos, y lo dije en el principio, mañana lo vi atrás en el podcast, que sí requieren en el mundo actual un título para poder ser aceptados en su gremio, weón. Lo requieren ahorita. Por aquí Marilu76 nos había preguntado, ¿y los élites cómo adquirieron su conocimiento o poder? Bueno, eso es un tema que es mucho de historia, pero y también de muchas teorías, porque no es que sea nada comprobado, pero pues siempre hubo pueblos o jerarquías, por así decirlo, que tomaron la delantera en conocimiento, como se los dije ahorita, por ejemplo, Grecia, que es la cuna de la humanidad en el tema de sabiduría, pues les llevaba a muchas otras regiones una ventaja muy amplia en conocimiento. Y de ahí pues se puede empezar a hablar ya luego de Roma, cómo controlaron todo un imperio y luego cómo se diversificó y se expandió todo ese imperio, luego cómo se quebró después. Entonces, ya sería hablar más de un tema de historia, se puede hablar de hecho después porque a mí me encanta mucho ese tema, pero ellos adquirieron su conocimiento porque se entregaron desde un principio y al entregarse desde un principio a saber cómo funciona todo, con el conocimiento que adquirieron, fueron capaces de dominar pueblos o regiones que eran más bien, no Dios me lleve, Dios me traiga, pero sí que eran más llevados a sobrevivir solamente. Ok. ¿Qué más dicen por ahí en el chat? Por aquí Daniel K724 se ríe como alegamos. Para las personas que nos están viendo en el podcast, nosotros siempre alegamos. Nosotros siempre alegamos. Esto no es raro. Eh, Todo el mundo sabe que nosotros siempre alegamos. Y de hecho, así aprendemos, porque yo he aprendido muchas cosas de él así. Espero yo haber dejado algo, pero siempre lo mismo. Y siempre llegamos a algo. Siempre llegamos a algo. Siempre tenemos Créanme que... y Siempre... créanme que no es por rabia para los que estén ahí por ahí. Uy, estos manes que llevamos mucho tiempo así, mucho tiempo así. El 90% del tiempo que nos vemos es así. Yo diría que el 97% de las veces que estamos juntos estamos alegando, porque es que me parece que Brandon es una persona muy terca Y estoy completamente de acuerdo con eso. Y estoy completamente de acuerdo primera vez que me da la razón en algo, la verdad. Pero Brandon, Estoy de bueno, acuerdo. para que no nos desviemos tanto del tema, vos cómo fuiste, contame vos cómo fuiste en el colegio, a vos cómo te fue. Vos sos indemita, ¿cierto? Pero sabes qué, espérate, yo hago, antes de que empecemos ese tema, aquí Samuel quiere darte la razón. Dice que lo que estaba diciendo Daniel sobre que hay profesiones que necesitan títulos universitarios, hay una muy importante y es la aviación. Sí, Samu, gracias. O Pero sea, pues yo conozco muchos pilotos de guerra que no necesitaron estudiar aviación. no, pero estamos hablando, bueno, seguro Samu está hablando de pilotos comerciales, Comerciales, claro. porque en Estados Unidos hay personas que obtienen licencias para pilotar, inclusive tienen sus propios aeropuertos, aunque sean aeropuertos pequeños. Pero yo no, o sea, si a mí, por ejemplo, Brandon, o sea, a mí me dice, Para que te contrate una empresa. no, Sí, necesitas, sí, claro. sí se necesita. A mí me dice, buenas tardes, les saludo el capitán Daniel González. Les saludo el capitán Daniel González, estamos a punto de despegar. El cielo está a 34 grados y en fin, y que me diga que está practicando cómo poner el tren de aterrizaje. ¿Qué se sube? Pero es que yo no entiendo eso porque dice que practicando. Estoy practicando cómo poner el tren de aterrizaje, así que por favor, No entiendo por qué dice que prepárense, porque tengamos practicando. un impacto ahí Si él que ya ni por está el ahí, si él ya está ahí es porque él ya sabe. Es porque él ya sabe. Vos puedes hacer un curso ahí normal de aviación y luego seguir y seguir y seguir y llegar hasta un piloto comercial. No, yo no me monto, parce, yo no me monto ni por el Usted, porque ya tiene en su cabeza, en su cabecita, bueno, cabezota que realmente es muy grande, la estructura de que necesita que una persona pase 5 o 6 años estudiando para que pueda hacer algo. No, y no solamente Pero 5 o no, 6 años, weón. no. Las horas de vuelo también son muy importantes. Pero se necesita, o sea, se necesita conocer. Porque los aviones, por ejemplo, bimotor,
funcionan para trabajar con un solo motor, pero supongo que requieren de cierta técnica para poder llegar a algún punto. Supongamos que un avión llegue a una altura crucero, normal, y se le apaguen los motores. Sí. O sea, ¿qué pasa si él no tiene el conocimiento de cómo antes otro piloto solucionó ese problema? Porque Y es es que que hay gente para que que se ha esa persona matado. sepa para que esa persona sepa lo que otro piloto hizo antes, tiene que ir a la universidad. No lo puede leer en el libro que le están dando en la universidad. Yo no sé, weón, pero yo digo que, bueno, hablemos de temas empresariales y ahí le voy a dar la razón, ahí le voy a dar la razón en temas empresariales para que lo acepten. Pero yo no me montaría una aerolínea top si me dicen que el man está practicando apenas, weón. No, parece muy Ok, duro. ok, está bien. Por acá mi madre está esperando mucho que le conteste la pregunta, porque mi mamá es fan número uno del podcast. Gracias, madre. Muy buena pregunta para Brandon, la que me hiciste, ¿cómo era yo en el colegio? Eh, Parce, yo era muy plaga. Yo era muy plaga. Yo era muy plaga realmente. Era muy indisciplinado, muy indisciplinado. Yo no hacía tareas, como sabe, como dije ahorita, me chocaba hacer muchas tareas. Pero, parce, póngame un examen, a ver yo qué sacaba, porque yo realmente gané mis materias o gané los años con a punta de exámenes. A punta De de hecho, memoria. de hecho, recuerdo que una vez, en 11 ya, eso fue en 11, yo estaba perdiendo el año. Y, y yo llegué, hice tratos con varios profesores y les dije, si yo saco buen puntaje en su materia en los ICFES, usted me ayuda. Y los profesores me dijeron sí. Y en la mayoría saqué buenos porcentajes. Me acuerdo mucho que fue en sociales, en ciencias, no me acuerdo cuáles fueron los otros, pero me ayudaron. Matemáticas, siempre fui muy bueno para matemáticas. Entonces yo es lo que le digo. Tareas, evalúeme por resultados. A mí Parce, evalúeme por resultados. ya que mencionaste los ICFES, vos puedes creer que yo no he hecho los ICFES Pues sí, yo sí le creo. y nunca los hice, y no creo que los vaya a hacer nunca tampoco. Pues sí, yo sí le Y creo. pregúntame cómo me gradué sin ICFES. No, y es que es a lo que yo voy. Es que es si no simplemente hablar de la vida tuya. Hablemos de la vida tuya. Has sido CEO de compañías, Sí, no solo de una, sino de sí, dos, de dos. y estoy Estás por... en este momento realizando un proyecto para hacer una tercera compañía y ser de nuevo otra vez CEO, porque es un proyecto que tenemos juntos. Entonces a eso voy. No necesitas la universidad. Sea el cargo que sea la profesión que sea, no la necesitas. Parce, bueno, yo sí estoy en desacuerdo por los casos que ya Sí, los mencionamos. que mencionaste. Por los casos que ya mencionamos. Sin embargo, pues yo sería doble moral desde mi punto de vista decir que es necesaria la universidad. Para mí no es necesaria siempre y cuando vos tengas la mentalidad y tengas claro cuáles son tus habilidades, porque a mí lo que me ha hecho ganar en algunos juegos es que he explotado al máximo mis habilidades. Sí, es Es correcto. hablar mierda, Y prácticamente. es, exacto. Y es también mucho mirar si vos necesitas la universidad o no. Porque hay casos en los, creería yo, por ejemplo, si yo quisiera dedicarme a algo específico, yo creo que yo sí necesito la universidad, pero es porque yo soy muy perezoso para estudiar. Yo no hago tareas, a eso es a lo que voy. Entonces yo necesito a alguien que me instruya y me diga, ves por acá, para yo poder hacer algo, en mi caso personal. Ok. Pero pues, de hecho, solamente hice unos cuantos semestres de administración financiera y ya eso me ha bastado. No, yo sí, a mí sí me gusta un tema, yo me voy y empiezo a estudiar el tema. Y empiezo a ver videos, empiezo a indagar de forma constante y eso me ayuda a aprender mucho en muy corto tiempo. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy enredado porque conocí una nueva tecnología. Bueno, en realidad son como dos o tres nuevas tecnologías que no había visto y ya habían salido hace más de 3 años. Y cuando las conocí empecé a investigar y me volvieron loco literalmente. O sea, estas tecnologías me volvieron loco y me tienen súper enredado. Entonces, como te digo, todos los días estoy escuchando podcasts, porque los podcasts aparte son muy educativos. O sea, aparte de Ujú. entretenidos, nosotros tratamos de hacerlos más entretenidos, pero hay muchos podcasts que son muy educativos. Entonces, ver podcasts, ver videos, en internet prácticamente está toda la información al acceso de todas las personas y gratis. Nada más estaba en estos días viendo una entrevista del CEO de Platzi. Muy Ujú. duro el man, weón. Muy duro ese man. El man es de acá de Colombia. Sí. Y los manes arrancaron el proyecto sin nada. Ellos. Reinvirtiendo el 100% de las ganancias y consiguieron
una inversión como de 2.3 millones como en el 2015, hace rato 2.3 millones de dólares, y están también apostándole a un cambio a la educación. Y es decir, mira, yo te ofrezco una plataforma donde tenés toda la información, todo el acceso a la información a la mano, y vos simplemente entrá y acá te vamos dando las herramientas de, por ejemplo, en tu caso, que no sos tan bueno para ser autodidacta y quizás te dispersas. Estos días también hablaba de un amigo con un amigo de lo mismo. Pero en estas plataformas, por ejemplo, vos entras y decís quiero estudiar este tema porque hay un sinfín de temas y vos tenés acceso ilimitado al contenido, creo que como por $30 mensuales. Vos tenés acceso ilimitado al contenido y ellos te dicen, bueno, primero tenés que ver este video, después tenés que ver este, pero entonces yo no estoy yendo a la universidad, pero estoy entrando a una plataforma donde tengo acceso a la información a la mano y de forma muy económica, porque estamos hablando de, no sé, $360 al año. Es una cosa loquísima, weón. O sea, son 600, 700 mil pesos quizás, cuando una universidad top o una universidad normal no baja de $1,000, $2,000, $3,000 el semestre. Entonces Sí, también es aprovechar las herramientas tecnológicas para la educación. correcto. Bueno, por acá Daniel Casi 34 dice, pues en realidad en cualquier trabajo y profesión todos los días se practica, así lleve mucho tiempo haciéndolo. Sí, claro. Todos los días ¿Estamos de acuerdo? aprende algo nuevo en cualquier profesión. Correcto. Macbar 53 dice Daniel Agudelo, te amo. Bueno, ok. Samuel Ja 2154, solo INEN, comercial presente. Yo también soy de comercial. No hay nada más. Ah, bueno, por acá Marilu 76 dice: hay muchas labores que se aprenden empíricamente y se pueden certificar. Sí, Pues sí. sí. No médicos, pero yo creo que hay muchísimas. Diría que hay muchísimas labores que se aprenden empíricamente, pero no sé el tema de la certificación, cómo No sé funciona. tampoco cómo No sé cómo funciona. funciona. Si uno va a una universidad, si tiene el dato ahí importante, a ver si me Sí, certifico como, sí, porque como yo parlador. no tengo idea de cómo funciona el tema de la certificación por horas laborales y eso. No tengo ni idea. Dani, ¿vos cómo eras en el colegio? Brandon, yo tuve una etapa bueno, yo a los 5 años más o menos empecé, bueno, listo. Supongamos que la primaria no me acuerdo mucho. Sí sé que un primo me enseñó una técnica y era de borrar hasta el último punto, porque todos los días me quedaba atrasado. Eso fue como hasta tercero. Yo nunca le podía seguir la par a la profesora en cuanto a dictados o cuando escribía en el tablero. Yo siempre me distraía mucho. Entonces un primo una vez me enseñó una técnica de que cada que me atrasara, borrara hasta el último punto pues, que habían dictado. Entonces me funcionaba porque me pusieron un ultimátum en mi casa y me dijeron, bueno, o aprendes a las buenas o aprendes a las malas. Sin embargo, no me sentía cómodo. Entré al bachillerato en sexto, ya es ahí donde empieza la etapa ya de enamoradizo, de que empieza a conocer las noviecitas y todo el cuento. Bueno, en fin, tampoco le prestaba mucha atención al colegio. Séptimo, lo repetí 3 veces. Repetí séptimo 3 veces. No, pues, parce, no me daba séptimo, weón. ¿Y sabes por qué perdí un séptimo? Porque perdí un examen de educación física. Por eso perdí un séptimo. Por una nota de educación física perdí un séptimo. Pero bueno, en total fueron 3 séptimos. Octavo también lo perdí, pero lo perdí me echaron a la mitad de octavo. Me echaron del colegio. Los profesores dijeron, Dani, me llamaron a mi abuela, le dijeron, Dani, mira, abuelita, él definitivamente no quiere estudiar, búsquele un colegio especial. Entonces yo dije, bueno. Entonces me metieron a la nocturna, weón. Pero la nocturna no me gustó tampoco mucho. Pues entraba muy cansado ya, weón, porque yo en esa época empecé a trabajar, cuando tenía 14 años, empecé a trabajar en una panadería. Entonces yo trabajaba todo el día en la panadería como ayudante, como auxiliar, y en la noche me iba a estudiar a los 14 años. Y los domingos era el panadero oficial en la panadería. Por cierto, hacía unos panes muy tops, aunque me hayan salido mal algunos experimentos en el presente. Pero bueno, en la nocturna no me fue tan bien hasta que encontré por allá, bueno, me echaron en octavo, en mitad de octavo. Cuando me echaron en mitad de octavo del colegio,
yo fui a pedir cupo en un colegio para validar en el centro. Y, ay, hijo de madre. En el centro, yo les dije a ellos, yo ya voy para octavo. Entonces, como uno valida octavo y noveno, entonces me validaron el octavo que no había hecho y el noveno. Yo por eso les digo a ustedes que a mí me da mucho miedo que de pronto me llamen en estos días a decirme, hey, usted no hizo el bachillerato porque le faltó octavo y me devuelven un huevón para octavo. Pues sería una experiencia bacana, pero no la disfrutaría mucho. Pero bueno, hice octavo y noveno en medio año, o sea, la mitad del año que me faltaba, y ya después hice décimo y once en el siguiente año. Casi no me gradúo. Después para allá me dio la locura, hice una técnica en gestión humana, me gustó el tema de la gestión humana y ahí en gestión humana yo ya había trabajado en varias cosas. Yo, Oye, Dani, yo tengo una pregunta. Vos tenés tu cartón de bachiller. sí, ¿Y cómo te dieron cartón sin los ICFES? parce, yo no sé, weón. Yo no sé, pero yo hablé con el rector y yo le dije que por favor me diera los ICFES, que yo en el siguiente semestre, que hacían los ICFES como en enero del otro año, que yo los presentaba y hice un compromiso con él y al final nunca hice los ICFES, weón. ¿Y eso no es requisito para entrar al SENA, los ICFES? No, para entrar al SENA no es requisito, lo que es requisito es para entrar a la universidad. Para entrar a la universidad es requisito, o por lo menos en mi época para hacer técnica, o no sé si de pronto tecnología sí Tecnología. tecnología Sí. sí es requisito, pero para hacer una técnica laboral no. Pero bueno, yo en esa época ya había tenido varios trabajos. Yo ya había trabajado como panadero, empecé a trabajar también, me gustó mucho la barbería. Empecé a hacer varias cosas, a ver qué me gustaba. Entré al SENA y después de que salí del SENA, bueno, en esa época también empecé a trabajar en un supermercado haciendo domicilios en la Loma de los Bernal. Bueno, allá trabajé un buen tiempo. Entré al SENA y en el SENA ya conocí el mundo corporativo. Entré a una empresa a hacer prácticas, una empresa de energía eléctrica muy buena. Yo me quería quedar allá. Ahí fue donde ya me empecé a interesar mucho por el mundo corporativo. Yo dije, pues madre, yo quiero hacer esto. O sea, yo en algún momento quiero ser un empresario. O sea, yo veía a los gerentes de esa empresa y era gente top. O sea, era gente que vos te encontrabas en el ascensor y olían rico. Güejón, y era gente bonita, ¿sí me entendés? O sea, era gente que, aunque fuera de camisa básica, se les veía por encima su conocimiento, Que eran de cuna, sí. se les veía por encima su conocimiento, se les veía por encima que eran personas respetadas dentro del mundo corporativo. Yo dije, en algún momento yo quiero hacer esto. Y le metí toda la ficha, empecé a estudiar Excel, hojas de cálculo, con un amigo que me enseñaba mucho ahí mismo dentro de la empresa. Entonces muchas personas que eran profesionales, como yo me fui tanto por el tema de Excel, me pedían mucha ayuda para que les ayudara a hacer fórmulas y para que les ayudara a hacer mini macros, porque no era que hiciera macros, pero dentro de todas las fórmulas que este man me había enseñado, entonces empecé como a hacer visible como el practicante, como, este man es bueno, pasémosle más trabajo. Había un proceso que otros practicantes hacían, que era la liquidación de las AFP y se demoraban una semana en hacerlo porque era pasar toda la información de los empleados. Y yo llegué, hice una fórmula y se las pasé en 5 minutos, les hacía la fórmula. Entonces me quedaba sin trabajo, entonces ya me pasaban más trabajo y entonces a mí me gustaba eso. Después salí de esa empresa de energía eléctrica y empecé a buscar otra vez trabajos. Entré a una empresa de finanzas donde se vendían cursos financieros, pero más como para contadores. Y ya después entré al banco. Y en el banco ya fue donde aprendí más de finanzas, aprendí a manejar más los números y aprendí también de tecnología. Y ahí ya definitivamente sí ya me empezó a gustar mucho el mundo corporativo. Yo dije, yo voy a ser un empresario, lo que tenga que hacer, pero no quiero estudiar, entonces lo voy a hacer por mi propia cuenta. Y me salgo del banco y empiezo a aprender otros proyectos que en algún otro momento hablaremos, que fueran proyectos de liderazgo donde aprendí a trabajar con gente, tuve equipos grandes, tuve equipos de más de 1.500 personas en estos proyectos. Me fue bien porque aprendí a relacionarme muy bien y aprendí mucho de liderazgo. Después de eso ya empecé a conocer la tecnología de las criptomonedas y no me gustaron tanto las criptomonedas como herramienta financiera, sino más como herramienta tecnológica. Y dije, vamos a crear proyectos basados en tecnología de criptomonedas y blockchain. Y bueno, afortunadamente creamos el proyecto que les conté la otra vez, que recaudamos los $300,000 en los primeros 3 meses y hoy inclusive tuve una junta de una asamblea de accionistas y el proyecto va súper bien porque ya lo delegamos para que otras personas lo administraran. El proyecto va muy bien. Y hay otro proyecto que también administré como director ejecutivo, que es de transacciones en blockchain. Es chévere, pero entonces mira que la historia de ser un buen estudiante no siempre compagina con ser una persona de éxito. Porque yo creo que a mí los compañeros me recuerdan como
como alguien que no tenía nada de futuro. De hecho, Dani, yo tengo la mayoría de compañeros con los que yo estaba, pues eran muy gamines, muy plagas, éramos muy plagas. Y la mayoría de ellos hoy son personas muy exitosas, son gente que uno de hecho tiene una empresa muy importante de mallas, que incluso ha tratado de comprarse la Home Center. O sea, gente que es demasiado tesa y no necesariamente fue buena en el colegio, pues buena para los estándares normales de Sí. lo que es bueno. Simplemente eran personas que les gustaba aprender, pero no de la manera como siempre nos han impuesto. Entonces, de hecho, me parece que las personas que han sido más curiosas, más inquietas, les ha ido mucho mejor en la vida real que en la vida escolar. Yo, por ejemplo, en estos días hablaba con un amigo que creo que está en el chat y cuando menciona este tema le va a dar mucha rabia. Y es que él conoce a una persona que siempre fue el top, el número uno en el colegio. O sea, era el número uno siempre. Y cuando quedaba en el segundo puesto era muy raro. Y hace poco cumplió la mayoría de edad y encontró trabajo. Bueno, es normal. Pues no es que sea pues de una familia muy acaudalada, entonces encontró trabajo y como a los 3 días renunció. Entonces él me decía, ¿para qué sirve ser el número uno en el colegio si te dan oportunidades y no las aprovechas en el mundo laboral? O sea, él decía, a mí, yo no soy el mejor estudiante, pero a mí me dan una oportunidad laboral en este momento y la cojo. No tanto por la necesidad, sino más Claro, por aprender del mundo laboral. es que ahí es donde uno Y no aprende. importa el trabajo que sea, weón. O sea, no importa si es un supermercado, si haces domicilios, si trabajas como asesor, si trabajas en un call center, no importa, weón. El tema es aprender o mirar realmente con qué te sentís cómodo y tomar decisiones en la vida también, que para eso no te educan. A vos te educan para estar siempre en la misma, en la zona de confort. Y te deberían educar también a tomar decisiones. No me siento cómodo con esto. Venga, entonces yo tengo la capacidad de tomar cambio en mi vida. Eso también es importante. Total, total, completamente de acuerdo. Bueno, por acá Marilu nos respondió la pregunta ahorita, y es que el tema de la certificación y eso por horas laborales se lo evalúan en universidades o en el SENA. Eso no lo Chévere, tenía claro. chévere indagar Bacano. sobre eso. Bueno, Dani, no sé si quieres alegar conmigo un poco más o... No, yo estoy fresco aparte porque hoy he tenido un día bastante acalorado. ¿Sí? Sí, Ah, bueno, sí, sí. porque es que por lo general en Una las, junta no es en las buena. juntas, en las Sí, juntas no todo el mundo está de acuerdo. Y toca dar su punto de vista y muchas veces, no digamos que se acalora desde el punto de vista mal visto, pero muchas veces se sube de tono dando tu punto de vista y por qué no aceptas el punto de vista del otro. sí, Y claro. dirigir una compañía entre varios es a veces complicado porque todos tienen visiones diferentes y todos creen que no es el camino correcto o algunos, hay equipos que consideran que es el camino correcto. Entonces, hoy tuve un día bien O sea, vos ya emocionante. venías predispuesto a alegar en el podcast. La verdad es que Ya no, tenías, no alegué ya tenías tanto. ya tenías la atención al tic. No alegué tanto. Por eso vine, me serví una cervecita para tranquilizarme un poquito, para no vaciarlo a usted. Entiendo. Ganas sí tenía, pero no fue Porque tan... siempre tiene ganas. Ah. Ah, Bueno, muchachos, muchas gracias por conectarse al podcast. Ya saben, el jueves a las 8 de la noche, Brandon, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a subir por YouTube. bueno, les voy a comentar. El jueves nosotros vamos a hacer el podcast, pero no lo vamos a hacer en vivo. Por eso les estaba diciendo ahorita que hay que ir al perfil de Ana Rico para que le hagan las preguntas que quieren que hablemos ese día. Vamos a hablar, como les estaba contando, de la mayoría de temas de sexo. Vamos a hablar del trabajo de ella como modelo webcam, vamos a hablar del empoderamiento femenino de las mujeres. Entonces le hacen las preguntas, vamos a grabar el podcast, lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir a YouTube. Lastimosamente no lo podemos subir aquí a Twitch. Vamos a estar subiendo los clips también en Instagram y los clips en Facebook. Les recuerdo lo que ya les he estado diciendo todos estos días.
y que de hecho quiero resaltar algo antes de recordarles eso. Nos está yendo muy bien con el podcast, a la gente le está gustando muchísimo los temas porque pues no todos son alegatos, también hay temas importantes y conocimiento que tal vez entre nosotros compartimos o que de otras personas, otros invitados traen su material, su contenido, en fin. Y se vienen cosas muy interesantes, entonces para que nos sigan apoyando y sigamos creciendo como vamos, porque estamos creciendo de una manera orgánica muy bonita. La idea es que compartan nuestro contenido, también lo guarden, ese es el nuevo like que hay en las redes sociales, que guarden nuestro contenido, interactúen bastante y de hecho de ser posible, si quieren nos dejan sus temas en cualquier red social y nos dicen, ve, yo quiero hablar de esto, o puedo aportar de esto, qué bueno que hablen de esto, que traigan un invitado de aquello. Entonces es importante eso. Igual estamos muy agradecidos con el contenido. No sé, Dani, cómo le ha parecido todo hasta ahora. No, todo va súper bien. Todo va súper bien. Yo me siento contento con el podcast porque ha tenido buena acogida. La gente quiere venir al podcast, quiere hablar con nosotros y eso es importante. Eso es importante. Entonces tenemos una lista de invitados que van a ir llegando con el pasar de los podcasts. Vamos a ir probando varias metodologías. Ya ustedes nos van contando también si les gusta más el podcast en vivo, si les gusta más el podcast así con la vista de Brandon atrás de la ciudad, de Medellín. Si les gusta el podcast grabado, hay varias opciones. Entonces vamos a ir también diversificando en la subida del contenido. Pero bueno, ahí en el chat están preguntando que dónde lo ven y Dani Guisado compartió el perfil de Ana, que es la persona que con la que vamos a compartir el jueves. Ahí Dani lo compartió, entonces vaya, síganla a ella, hagan las preguntas ahí en la caja de preguntas que puso en su historia y no se les olvide también seguir a de lo que sea podcast en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, ya saben, vayan entonces al chat, le dan al link que compartió Dani Guisado, que es el perfil de Instagram de Dana Rico, ahí están todas las preguntas. Y nada, muchachos, entonces nos vemos el próximo jueves. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos por conectarse y nos vemos en una próxima ocasión. Los queremos. Chao. Chao, chao. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.